Yo leí su libro casi con una pura mano. Dígame si no es piropazo. Ordinario a morir. Lectura en Diálogo es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes. En este episodio de Lectura en Diálogo conversamos con una escritora que ha hecho que el desierto su fuente de inspiración. Quédate con nosotros para descubrir la poesía, el desierto como inspirador y también una parte femenina que no es muy expresiva de repente en algunos poemas, que es el erotismo. Oye, la identidad femenina. La identidad femenina, que muchas veces como un poquito un tema tabú de repente. ¿Ya? Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Marina. Y esto es Lectura en Diálogo, tu podcast literario. Hoy tenemos el honor de conversar con una gran invitada, Carolina González Velázquez. Ella es escritora iquiqueña, actual directora nacional de la Sociedad de Escritores de Chile. Qué gusto tenerte con nosotros hoy día, Carolina. Hoy gracias por invitarme. Qué entretenido esto de los podcasts. Sí, nosotras estamos haciendo podcast y ahora estamos en lo que es Lectura en Diálogo, un podcast de literatura, así que dejamos muy abierto la invitación para que todo el que quiera venir y estar en nuestro podcast se contacte con nosotros. Oye, empezamos al tiro, vamos. Dale. Con todo. ¿Qué género disfrutas más entre narrativa, entre la novela? Sí, romántica o erótica? La verdad es que me gustan las novelas que tengan un contexto histórico. O sea, que lo que pasa es que, como les conté antes de empezar, yo tengo déficit atencional con hiperactividad, entonces hago hiperfoco. Y ahora mi hiperfoco está en la novela histórica. ¿Ya? Alguna vez me dio por todo lo que fuera náutico. Sí, así. Entonces se me ocurrió ver Outlander, la serie. ¿Ya? Uno la ve por el paisaje y por el contexto histórico, obviamente, ¿no? Ya. Y descubrí que estaba basada en un libro y dije, lo tengo que leer. Y compré el primero, bueno, ya voy en el octavo. Así como, y son 1600 páginas y estoy así como rayando porque tiene mucho dato histórico. He aprendido mucho de historia inglesa y de historia americana y no me interesan esos países, pero porque ahí está y digo, será cierto, y me pongo a buscar en Google. Me demoro mucho en leer, porque cada dato que vi, quiero saber de verdad quién es el personaje y por qué influye. Y estoy así como, alucinando. Entonces he descubierto que la novela histórica o que tiene hechos reales dentro de, o las historias reales noveladas, son muy divertidas. He leído varias, por ejemplo, que tienen que ver con Pablo Neruda y que Ampuero tiene una. Y es muy divertido, son muy divertidas porque tú te imaginas que quizás pudo ser así y no está en novela. Entonces, entretenido ahora me dio por eso. Y tengo la obsesión con la poesía de mujeres. ¿Ya? O sea, ese es como los dos hiperfocos en lectura que tengo, son esos dos. ¿Autoras mujeres? Autoras mujeres. Que se trate de la... No, autoras mujeres. Estaba con la Teresa Wilsman y estaba así como muy metido en la Teresa Wilsman, pero el 23 de abril mi esposito me regaló, se me olvidó el nombre de la autora, me regaló de la María Monbel. ¿Ya? Que es iquiqueña y que quería mucho leerla y está difícil conseguir el libro de la María Monbel, y él me consiguió las obras completas de la María Monbel, así que ahora estoy con el hiperfoco en ese libro. Entonces leo de a muchos libros a la vez. O sea, tengo 6 o 7 siempre en pendiente. Entonces, ¿cuántos libros leo al mes? Ninguno. Porque los leo, sí, porque también depende de mi estado de ánimo. O sea, si estoy muy cansada, no voy a leer una novela histórica, voy a leer poesía, o cierta poesía, o voy a leer un libro más livianito. Entonces tengo como varios de lectura al mismo tiempo. Por ejemplo, otro que es novela con algo histórico es el de Carlos Pinto que estoy leyendo, que se llama El Jardín de los Inocentes, que tiene que ver con un crimen que salió en un programa. En varios programas. El crimen de los inocentes, claro, tienen de una clínica abortiva y turbio, pero es real. Entonces estoy así como en esa de leer libros de esa línea ahora. Oye, y una pregunta. Y antes, cuando estudiabas en el colegio, ¿había alguna novela histórica, alguna novela que había un contexto histórico que te atrapó en ese periodo? No, porque en esa época leía otro tipo de cosas. Estaba, por ejemplo, mi hiperfoco fue la Luisa Mayalcott. Y me leí todos los libros de la Luisa Mayalcott, Mujercita, Señorita, Aquella Señorita, Hombrecito, Los Ocho Príncipes, todos los que encontrara de ella me dio por ella. ¿Siempre has sido buena para leer? Sí, toda la vida. Es que aprendí a leer muy chica. ¿Pero no hay ninguno que te marcó desde la escuela? Que me hiciera leer la escuela, me marcó negativamente el Quijote
No te puedo creer. Como los 10. Porque el único ejemplar que había en mi casa estaba en castellano antiguo. Ah, ya. Sí, Entonces era complejo para mí. complejo. Ese como que no me gustó. Sí, Me cargó, en esa época me cargó Edipo Rey y Antígona. Que yo creo que no era la edad para leer esos libros. Ahora No, sí, creo que debería ser para otra edad. Y la verdad que los libros que me hacían leer en el colegio no me gustaban mucho porque como yo ya leía de antes, me parecían muy fome. Ya, o sea, me gustaba Papelucho y me sé la primera página de Papelucho, de memoria. Ya. Pero Papelucho para mí era así como, para los niños de primero, de segundo, pero yo no sabía que los niños de primero y segundo no leían. Entonces me lo hicieron leer como en quinto, sexto y me parecía una fomedad absoluta. Sí, o sea, sí. Pero yo me leía los libros que me decían leer en la escuela. O sea, tú cumplías con la... Y me obligaba a ya. terminar de leerlos, algo que, Sí. salvo el Quijote, que hago el mea culpa, pero sin culpa, que nunca lo he podido terminar, ni ahora de adulto, no hay Ya. caso. No. Oye, ¿y te acuerdas que conversábamos la otra vez Yo de me acuerdo, Papelucho, que tú habías leído? Lo que tú nos comentabas, también, a mí me gustó, yo me acuerdo que leí Papelucho, el marciano. Y el marciano. Y el marciano. Pero igual en ese libro como que intenta entender el contexto, igual está un poco avanzado, porque era entender un poquito lo que era lo que era un poco la educación, un poco... Es que Papelucho fue escrito para los niños de cierta época. No es para para los niños de nosotros, así como cuando nosotros éramos niñas. Sí. Porque tú le haces leer, bueno, hay niños a los que sí, pero si yo le pregúntale a un niño de 12, 13 años si le ve a Papelucho, ¿qué le parece? Decir fome, porque de verdad que los niños de hoy tienen otra idea del mundo. Entonces, claro, Papelucho para mí era... O Perico trepa por Chile, de la misma autora. Exacto. Yo dije, sí, bueno, he hecho un poco como Perico, de recorrer Chile haciendo locuras, pero eran libros para los niños de esa época, de esa generación, que dicen, no, que son atemporales. No son atemporales. Yo no creo que los libros sean atemporales. ¿Existen clásicos? Sí, pero no creo que los libros sean atemporales. No, porque las temáticas se van adaptando al contexto en que están. Pero y de eso, porque igual hay libros que tocan temáticas igual un poco adelantadas a su época, o que se pueden también... En esa época sí, pero relee ahora Papelucho, reléelo. Te invito. Aburrimiento. Te invito y te vas a dar cuenta de que sí, es que lo que pasa es que yo tengo hijos y mis hijos tuvieron que leer los mismos libros que yo y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, o lo hicieron leer libros que no eran acordes a su edad. Yo era de esa apoderas pesada que peleó porque había libros que no los... Decían, no puedes leer estos libros. Yo considero que sí debe haber un cambio en lo que tiene que ver con la lectura escolar, pero que tiene que ver un cambio a los libros en contexto. Eso sí. Pero tampoco encuentro que sea tan mala la batería que hay de libros que piden. Sí, de nuevo se repiten. O sea, yo no entiendo... No son los libros libros que piden, sino las selecciones que hacen, que para mi parecer, que me disculpen si no es así, son antojadizas. Así como ya este y este. Porque la lista de libros que está para ser elegido es muy larga. ¿Por qué no le dan la elección a los chicos de elegir por ello? ¿Y por qué no le explican? Porque este es el reclamo que yo he escuchado. Yo voy mucho a colegio, entonces yo siempre les digo, a mí me dice, lee un libro, si no te gusta, abandónalo. Yo no tengo ningún reparo en decir eso. Yeah. Pero los libros del colegio, siempre les digo, pero los libros que le mandan en el colegio los tienen que leer. Dicen, ¿por qué? Porque tienen una razón. Los profesores algo le quieren enseñar con ese libro. Pero me da la sensación que los profesores no le dicen por qué tienen que leer ese libro. Mira, le dicen para qué, pero no por qué. Claro, muchos de los libros que están en la página del colegio de Mineduc. Entonces, claro, te dan un listado súper grande y uno tiene que elegirlos de acuerdo, ¿no es cierto?, a la edad, más que a la época. Por ejemplo, yo me acuerdo que siempre estaba presente la Odisea y la Ilíada. Oh, sí. Siempre. Clásico. Siempre presente. Clásicos siempre. del aburrimiento juvenil. No, pero para ellos sí. Pero para mí, o sea, tú me dices, léelo de nuevo, yo me encantaba. Creo que hay edades, por ejemplo, yo siempre les cuento a los chicos que este es como el chiste, que yo llevo 2 años leyendo La Divina Comedia. Yo les digo, no es chistosa, ¿ya? Y lo que menos habla es de la divinidad. Pero no es un libro, cuando me hicieron leer solamente Infierno cuando chica, no las otras partes. Y me pareció horrible. Era muy chica para entender eso. Y me dio otra oportunidad cuando tenía 20 y algo, pero en esa época me había dado por leer Coelho. Entonces no estaba preparada para leer La Divina Comedia. Y ahora que ya tengo más de 40, dije, ya, ahora me siento a leer esta cuestión. Exacto. Y tiene contexto histórico.
Entonces lo voy leyendo despacio, porque es un libro complejo de leer. Y decía, ¿por qué me hicieron leer ese libro? Cuando tenía 14 años, 15 años, mi cerebro no estaba preparado para eso. Más que en historia no me habían enseñado nada. Entonces, porque la Divina Comedia es mucho chisme. Chisme hecho libro. Entonces le digo que es como un fanfic, que ahora es canon, ¿no? Porque ahí está el infierno. Y los niños no están preparados para ese libro. Ya no lo hacen leer, afortunadamente. Pero no es un libro que... menos porque lo que leen los niños no está ni relacionado. No, ese es el problema. No hay una relación en lo que los chicos leen ahora con lo que exige no exige o propone el ministerio. Pero gracias a Dios eso, fíjate, está cambiando. Está cambiando. Sí, yo también puedo hacer una crítica y me voy a echar harta gente encima, pero la verdad que hace tiempo no me importa. Yo, estando en algunos colegios, me tocó un colegio en particular, donde la encargada de biblioteca le dijimos, oye, estábamos haciendo un proyecto. Le dimos idea de actividades para hacer para que la biblioteca, el CRAF funcionara, y su respuesta, dije, la más fácil, la que nunca falla, el club de lectura, porque tienen hartos ejemplares del mismo título. Es que a mí no me gusta leer. O sea, que la biblioteca me dijera eso fue así como, no tengo esperanza ahí. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer a lo mejor es reeducar. Yo siempre he creído en la reeducación de todas las entidades, porque vamos cambiando. Las generaciones van cambiando, los gustos van cambiando. Entonces, desde ahí hasta las personas. Desde ahí quizás tiene que venir una reeducación a la persona de la biblioteca en cuanto a encantarse con esto nuevo. El fomento lector antes se hacía porque no teníamos opción, entonces no había fomento lector. Todo se hacía a través de los libros. Yo iba a hacer un trabajo y tenía que ir a la biblioteca. El libro era parte de nuestro cotidiano. Ahora no lo es. Puede ser el libro en lo cotidiano, en lo digital. Y es súper válido y es súper democrático. Porque además es barato, no estamos hablando de piratería, estamos hablando que es mucho más barato un digital que uno de papel, y también puedes conseguirlo gratis en las bibliotecas públicas, entonces existe. Lo que pasa es que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si ya de partida obligas a alguien a leer y no le dices por qué lo tiene que leer, sino para qué, que es para una nota y para una tarea, y no le dices por qué, la importancia, la relevancia del texto, o para qué sirve leer. Yo te podría explicar biológicamente lo bueno que es leer, y siempre lo hago y se lo hago a los niños chiquillos. Es como las matemáticas. Es que las matemáticas no sirven para nada. Nunca he usado las ecuaciones. Las usan, lo que pasa es que no se dan cuenta. En educación eso se llama metacognición. Es donde nosotros conectamos. Yo soy docente, Marina también. Desde ahí conectamos lo cotidiano con el aprendizaje que estamos entregando. Entonces, todos los docentes debemos hacer ese tipo de trabajo donde yo le digo al niño, esto, lo que tú lo estás leyendo ahora, te va a servir por esto y esto. Y también desde la crítica, oye, ¿te gustó este libro? ¿No te gustó este libro? En la prueba tú vas a escribir. Qué bueno que no te gustó. Exacto. Sí, vas a escribir por qué no te gustó, porque yo también quiero ser de esa persona un niño crítico. Pero seamos francos, con 40 alumnos en el aula, con varios cursos, con 40 horas sin horas no lectivas, que creo que tienen como 5, ¿a qué hora van a ser los profes? O sea, tenemos un problema grande en la educación. O sea, los profesores deberían tener tiempo para también capacitarse, porque yo adoro a mi profe de castellano, pero ¿a qué hora se capacita el hombre? Mi profe, clase en la mañana, clase en la tarde y clase en la noche. ¿A qué hora se va a capacitar? Es que eso sí, eso es una problemática mucho más grande. Sí, y podemos seguir. Podemos estar como hasta mañana. De hecho, podríamos arreglar la educación y conversarlo. Exacto. Sí, me harían falta unos 2 vinitos. Pero ahora yo quiero que te cases, que me digas así como, yo te he visto súper sincera, pero quiero que me digas, ¿qué libro tomaste tú? Yo voy a leer esto, no pudiste dejarlo o... No, ¿a qué edad? Hablamos de adolescencia. Da lo mismo, tú me dices la edad. A ver, en la infancia el primero que me pasó eso fue con Mujercita. Súper romántico, tampoco es propio, pero sí me gustaba esa enseñanza que tenía y me dejó marcada, porque bueno, yo soy feminista, nunca lo he escondido, yo lo digo en todos lados, yo con mi pañuelo morado por todas partes. Descubrí que las mujeres podíamos comunicar. Descubrí que las mujeres podíamos ir en contra de lo impuesto. O sea, estamos hablando que tiene un contexto histórico además. Y yo ya tenía concepto del contexto histórico. O sea, si ella en esa época pudo hacer eso, ¿por qué yo no? Entonces, creo que marcó mucho en mi vida ese libro, porque decía, o sea, las mujeres pueden ser femeninas, no importa que sigan en el hogar, pero igual pueden hacer lo que quieran. O sea, imagínense que fui al María Auxiliadora, lo leí en esa época, tenía otro pensamiento, no el que tengo hoy, pero en ese sentido me marcó. Y me gustaba Josephine March, que escribía historia, que
que escribía historia, y como yo ya estaba escribiendo, pues yo empecé a escribir muy chica, como yo ya estaba escribiendo, dije, esta soy, esta quiero ser, esto quiero ser. Y no el personaje, sino la actitud. Y de ahí para adelante, o sea, si a mí me marcó un libro fue Mujercita, y por eso me hice fanática de Luisa May Alcott. Porque siempre los roles femeninos estaba la que se esperaba y a la que nadie soportaba y era la protagonista. La que rompía el esquema. Claro. Sí. Ese como que me marqué, así como, y este no es para mí, bueno, ninguno de autoayuda, así como, ninguno. Así como, autoayuda. Empiezo a leer, autoayuda. Eso no. Sí, no, para eso está la terapia, están los psicólogos. El libro autoayuda solo ayuda al autor. Enriquecerse. Sí, yo no, o sea, yo sé que hay gente que le ayuda a un libro autoayuda, pero al que más ayuda es al autor. A mí me encantan. Bien por ti. A mí me encantan. Felicidades por ti. Felicito a la gente que lee Coelho, porque cada cual es libre de leer. Claro, sí. Leer es un placer, y el placer no debe ser obligado. A mi marido le encantan las guatitas y a mí me dan un asco extremo. A mí también. ¿Ya? Entonces cada uno con su gusto y está bien. No hay que juzgar al otro por lo que lee. A mí me enseñó un amigo una vez, porque yo en algún momento me sentía avergonzada de lo que leía. Y mi amigo Miguel me dijo, Catrala, porque es un apodo que tengo de la infancia, Catrala, el gusto se desarrolla con los años, y no solo el gusto por la lectura, sino que va cambiando tu gusto. Porque ya el libro, yo el otro día ordené mi librero y decía ¿cuándo leí esto? Y adentro estaban estos, cómo he cambiado. Lo que yo leía antes no es lo que leo hoy. O sea, antes no me habría sentado a estudiar a la Teresa Bilsmont. O no me habría sentado a estudiar a la Bombal, porque también esas son las tres mujeres que estoy así hiperfoco. No me habría sentado a estudiar a la Bombal. O sea, cuando leí La Amortajada la primera vez, o La Última Niebla, me parecieron una lata, y ahora estoy así como, estoy alucinando, así como, no, porque es realismo mágico. Y siempre nos dijeron que fue, ¿cómo se llama este señor de los 100 años de soledad? García Márquez. Nos dijeron que él era el padre del realismo mágico, y no, la madre es ella. Y yo estoy así como, ¡ya es chilena! Así como... Claro, pero ahí tú tocaste un punto súper importante, que la María Luisa Bombal aborda los temas, claro, aborda los temas que nos afectan a todas las mujeres. Es muy cruda. Y su visión es muy... Es pulcra, es sana, es limpia. Entonces, cuando yo leí La Amortajada, esa a mí me impresionó mucho. La Amortajada y El Árbol también. O sea, siempre eso, que ella tampoco aceptaba ese papel de la mujer en el matrimonio, la sumisión y todo eso. Sí. Y todos esos libros ahora, yo creo que si uno hace una retrospectiva, hay que mirarlos y leerlos con la mirada de ahora. Yo lo estoy leyendo ahora porque yo no rayo los libros, pero estos 3 libros sí. ¿Ya? Porque me dije, voy a estudiarlos. Entonces cuando estudio sí rayo libros. Los libros que son para estudiar se rayan. Los demás no, me parece una herejía, pero ya cada cual con sus libros. ¿Ya? Lo digo porque hay gente que se enoja, si lo querés llenar de post-it, pintarlo y todo. Tu libro, tu asunto, no el mío. Y lo estoy marcando y estoy viendo cosas que no vi, y a pesar... Eso lo encuentro hasta ahora, sigue siendo atemporal. Siguen siendo atemporal, por ahora. En algún momento espero que sea absolutamente atemporal y la gente diga, las mujeres pensaban así. Estamos lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. La semana pasada justamente conversábamos de Madame Bovary, ¿te acuerdas? Qué buen librazo. También conversábamos de Madame Bovary, que también ella no se resignaba a ese papel de mujer de la época 1800 y tanto. Y uno se identifica igual a pesar de que es muy antiguo. Entonces, todavía es temporal. No lo que pasa, por ejemplo, con Papelucha, o la media diferencia, hablar de la Bombal y Papelucha. Pero son de autoras chilenas, así que démosle. Está eso de que los niños de Papelucho ya no son temporales. Ya los niños no se reflejan en Papelucho. Pero las mujeres todavía nos podemos reflejar en la Bombal. Exacto, sí. Oye, otra cosita que te quería preguntar es que tú le das harto énfasis al paisaje. Acá el paisaje árido, el desierto, ¿es como para ti una temática que te inspira el paisaje? La verdad es que muchas veces el paisaje es metáfora. ¿Ya? Tiene que ver con la emoción. Yo tengo un problema para relatar, soy súper llorona y buena para reírme, pero cuando se trata de narrar la emoción, me cuesta. Es por eso que escribo. ¿Ya? Yo soy súper habladora, bocona, no me guardo opiniones, pero me guardo emociones. Entonces, a veces el paisaje, si bien el paisaje me inspira, el paisaje es una metáfora del sentimiento. Suena re poético, eso lo voy a anotar. Para el otro libro, para el nuevo libro. Va a quedar grabado, así que no te preocupes. No me lo copié. No tiene que ver con que
este paisaje de acá de Iquique. Por ejemplo, el desierto es desierto. Este sí. Me gustó mucho el título. Este libro sí tiene que ver mucho con el paisaje. Ay, me va a dar pena. Porque cuando me fui a vivir al sur, decisiones estúpidas que toma uno a veces, porque no entiende las emociones y toma decisiones estúpidas. Me fui a vivir al sur, me di cuenta de que yo nunca voy a ser del sur. Ya. Yo me di cuenta que detestaba la lluvia. O sea, yo sé lo valiosa que es la lluvia, lo necesaria que es la lluvia, pero a mí no me gusta la lluvia. La gente dice que el cochayuyo es sano, bien por ellas. Coman cochayuyo, yo no quiero la lluvia. Y ahí me di cuenta que yo soy desierto. Yo soy arena, y lo dice el libro, soy arena, soy chusca, soy polvo, soy remolino, soy árido. Me gustan las plantas, voy a mi casa, tengo llena de plantas, estoy criando, ese es otro hiperfoco, estoy criando orquídeas. Pero yo no puedo vivir si no veo el desierto, no puedo vivir si no veo el mar. Viví lejos del mar y fueron unos años atroces donde andaba oliendo al salero, porque no podía, porque soy parte del paisaje, también lo digo en el libro, soy parte del paisaje, somos parte de nuestro territorio, yo vibro con mi territorio. A mí, dígame cualquier cosa de Chile, pero no se metan con Iquique, ¿no? Porque ahí sale el patriotismo iquiqueño, que es diferente al patriotismo nacional. Y soy paisaje, y ahí me descubrí que tuve que descubrirme en otro paisaje, y ahí fue donde viene el sentimiento como paisaje, porque y por eso se llama desierto, porque descubrí que el desierto no es el paisaje, el desierto también es una emoción, y generalmente es la soledad. La soledad, el duelo, el desamor, es un desierto porque te hallas sola y sin saber qué hacer, y esas emociones son las que están en ese libro. Y por eso siempre digo que es el libro más íntimo que tengo. O sea, los que me conocen de verdad han visto la entrelínea. Y la entrelínea es súper delicado y sutil, porque es para mí. Este es un libro súper egoísta. Es para mí, se hizo a mi gusto, con papel craft, con papel reciclado, sin colores, sin índice, sin número de página. Es muy yo. Fuera de norma. Es muy yo. Lo querés leer de atrás, léelo de atrás para adelante. Que lees del medio, querés saltarte página, hazlo. Y le dejé un espacio al libro que lamentablemente no sé si se puede ver bien, porque este libro lo tengo en Amazon. Estábamos hablando y ¿sabes qué? Yo me quedé con lo que tú nos comentabas sobre tu libro íntimo. Yo creo que muchos iquiqueños que ya somos así como malcriados de acá, nos sentimos muy parecidos. Sí, que somos desiertos, o sea, vibramos con el desierto. A mí me costó mucho hacer entender a la gente del sur, porque, por ejemplo, estuve en un taller de textil, sí, soy artesana textil también, con certificado, no lo estoy diciendo porque lo digo, no, tengo certificado. Y ellas les llamaba mucho la atención mi uso del color. Entonces yo les pegué ese vicio de usar color, el vibrante, me decía, es que allá todo es color, porque no tenemos. Entonces cada fiesta es color, nosotros hacemos fiesta, pero allá igual, pero no como acá. Hacemos fiesta por todo, o sea, ya la fiesta de la Virgen de la Tirana, qué bonito y todo. Vamos a la octava, tenemos la Tirana chica, la Tirana por allá, la Tirana... Y terminamos ese, viene San Lorenzo por aquí, San Lorenzo, y todos son con baile, y todo es con color, y todo es con... Somos ruidosos, aunque la gente dice, desierto, qué fome, todo apagado. No. De hecho, yo también me pasó muy parecido en cuando viajé al sur y encontré todo como mucho más, hasta el ritmo es más lento. Y todo es verde. Sí. Y todo es verde. Y ahí entendí. ¿Aquí todo es café? Dependiendo del sur. No, depende de la hora. Yo le demostré a mis amigas del sur el cambio de hora al cerro. Yo les fui sacando fotos 1 hora por hora en verano. Le mandé 24 fotos, incluso en la noche, 24 fotos. Y se dieron cuenta que yo no tengo el mismo color todo el día. No tengo un cerro pelado todo el día. Claro, pero ponte tú acá... para uno ver, ¿no es cierto?, algo verde, qué sé yo, uno tiene oasis, tiene pica, tiene... Pero son impresionantes, se vayan seco, sí que retumbe. Exacto. Es impresionante. Oye, sí. Pero dentro de los mismos de tus libros también exploras lo erótico, lo femenino, lo sensual. ¿Cómo fue para ti entrar en este espacio? Esto tiene una historia triste detrás. Yo fui víctima de... Si me van a decir, ya está hablando de eso, pero tengo que hablarlo porque es bueno para las otras mujeres. No, y es bueno para las otras mujeres. Ahí es donde yo digo por qué o para qué. Yo ya entiendo el para qué. Ya me pregunté por qué sufrí violencia. Ya sé para qué. Y el para qué es eso, decir que se puede salir de ahí, pero ese es otro tema. Cuando yo escribía, mi ex
me decía que quién me iba a leer a mí si yo no era Pablo Neruda. No lo decía con esas palabras, lo decía de una forma bastante soez. Y cada vez que me pillaba escribiendo me botó cosas, me quemó cuadernos, me hacía bullying. Entonces empecé a esconderme. Tenía un cuaderno escondido. Me separé y terminé en terapia. Para que sepan que no fue una separación saludable, terminé en terapia y me preguntaron a mí qué yo quería hacer de mi vida. Entonces yo le decía, pucha, alguna vez soñé con ser escritora, porque yo me ganaba los concursos literarios del colegio, los regionales, y yo quería ser escritora y quería ser profe, y tenían en el centro, porque fui a un centro para la mujer víctima de violencia, tenían eso como el sueño por un día, y era un ratito de jugar a que yo era profe y mis compañeras del centro, del grupo, de mi grupo, se hacían las alumnas como que no entendían y yo les enseñaban, y después como que me había ganado un premio porque era la mejor escritora, y fue re bonito y lo grabaron. Y fue súper interesante eso, porque años después cuando publiqué Acto de Amar fue con apoyo del centro. Y me dieron la chance de publicar y yo me senté y dije, ¿de qué voy a escribir? Entonces yo me reconozco hedonista. ¿Ya? Yo tengo 3 placeres, esto es para adultos, ¿cierto? Sí, pero... Tengo 3 placeres, comer, leer, coger. ¿Ya? Entonces, ojalá se pudieran hacer todos juntos, pero no se puede. De 2 sí, pero todos juntos no se puede. Y dije yo, no tengo poesía de comida, no soy para escribir, vamos a buscar todo lo erótico que tengo. Y publiqué Acto de Amar. Pero antes nació que era Fuego Declarado. Este libro nació, antes que como libro, nació primero en papel, pero existía antes. Fuego Declarado nació del día que yo conocí a Patricio Riveros Olavarría, que los dioses lo tengan en el Valhalla. Y el mismo que escribe en el diario. Que escribió, sí, que era tartamudo, sí. Ya. Y yo lo conocí y empecé a conversar con él, y cuando ya llevamos como un mes de conversar y ya nos sentíamos un poquito amigos, le dije, es que ¿sabéis qué? Yo escribo poesía. Y al Pato no le gustaba la poesía. Entonces el Pato leyó mi cuaderno y eso yo lo encuentro un gran honor porque a él no le gustaba la poesía. Y lo leyó y se llevó el cuaderno, o sea, fue mi primer acto de fe, y se llevó el cuaderno y esto me gusta. Entonces yo lo que hice fue pasarlo PDF y se lo empecé a compartir a la gente. Este libro no nació como tal, pero sí nació como tal. Junté todos los poemas eróticos que tenía, que eran altos, así como 160 poemas, y empecé, sí, no, no. Entonces, y en catarsis todo lo que era no al fuego. Y después se los pasé a amigos que me lo corrigieron, porque tengo una ortografía espantosa. Me dicen que mucho lee, ¿tienes buena ortografía? No, eso no es cierto. Porque yo veo imágenes, no veo letras. Entonces la gente que ve letra tiene buena ortografía, los que vemos imágenes no. Dicen, no podéis leer tanto. Sí, yo me equivoco. Puede ser el TDA también, que confundo las B y eso. Para eso están los correctores. Terminó en este libro que igual es cortito, y terminó con lo que en ese entonces era lo mejor y lo que más me representaba. Y fue de erotismo, ¿y por qué no? Y en esa época las mujeres no escribían lo erótico, éramos muy pocas las que nos estábamos atreviendo, entonces igual fue una salida así con pachorra, así vamos a salir con todas. Y me valió varios problemas, porque estoy hablando que este libro tiene 20 años, hace 20 años era diferente, 20 años sí, tiene como 20 años ya. Tema tabú. Más que tabú, si hablabas de sexo era fácil. Entonces me costó varios malos encuentros con gente que ya no existe en mi vida, que ya no existe en Iquique tampoco, afortunadamente, que creían que porque yo escribía erotismo me estaba ofreciendo. Entonces estaba el acoso, los comentarios soeces, pero como yo crecí con un papá pescador, entonces yo me sabía groserías que la gente no se sabe. Me supe defender. Pero después fue un apostolado. O sea, ¿por qué no hablar de sexo? ¿Por qué no hablar de placer? Más que de sexo, de placer. Y así nació Femenina Sensualidad, con unas amigas conversando. Dijimos, hoy podríamos hacer un recital de poesía erótica. Y dijeron, oye, qué buena idea. Pero de puras mujeres, sin hombres. Y el grupo iba entre los 20 y los 80. O sea, hablar de erotismo a los 80 fue así. 7 años hicimos ese recital. Sí. Y terminó en ese libro porque Miriam Lass decía, oye, no me quiero morir sin que publiquemos. Y publicamos, y al año siguiente nos murió Miriam Lass Peralta. Sí, la conozco. Falleció hace 8 años, un 30 cáncer, de abril. ¿no? Sí, el enésimo cáncer. Oye, sí, fue mi madrina de matrimonio, así como era mi amiga. Profesora. Sí. Tiene muy buena crítica ese libro, yo la estuve leyendo las críticas. En la cárcel tuvo buenas críticas. ¿Cómo eso? Este igual tuvo buena crítica en la cárcel. Muy buena crítica del libro, sí. Una vez,
como es un FNDR, uno tiene que devolver el 10% de los textos. Ya. ¿Ya? Entonces y ellos lo reparten a las bibliotecas y todo. Obviamente no es un libro para llevar a las bibliotecas de colegio. Bueno, ahora no sé, porque ahora los niños con el reggaetón es mucho más soez que esto, así que... No, sé. eso es explícito. Claro. Eso es Ya, explícito. la cosa es que en ese entonces no, y llevaron a la cárcel y le preguntaron a los reos que querían llevar a un escritora que ellos eligieran de la región, de los libros regionales, y me eligieron a mí. Entonces el piropo, y yo lo conté en una entrevista y quedó escrito, pero sabes que yo sé que fue ordinario, fue muy ordinario el piropo, pero también fue el piropo más lindo porque fue espontáneo y fue honesto. No me quiso lavar el oído, quiso incomodarme y no lo logró porque me demostró que logré mi objetivo. Me dijo, yo leí su libro casi con una pura mano. Dígame si no es piropazo. Ordinario a morir. Pero prefiero eso a que me digan alguna grosería en la calle. Creo que sí, y les gustó porque ellos decían que muchos no entendían que el placer de la mujer era tanto. No sabían que las mujeres podíamos sentir tanto, no pensaban que eran ellos. Y un tabú, por ejemplo, donde tuvieron las clítoris, no sé si ustedes vieron un clítoris rojo. Sí. ¿No? También descubrimos que hay poco conocimiento acerca del placer femenino. ¿Por qué? Porque se calla. Porque no le importa la medicina a las mujeres. No, por supuesto, pero también la mujer se lo calla, porque también hay una cosa así como de Porque era vergüenza. feo. Exacto, O porque sea, ¿cómo se te ocurre decir que tenías ganas? Exacto. Y sobre eso también podemos hablar horas. Horas y horas, pero con un vino. Mira, vamos a pasar ahora a tu nombramiento como la directora del SECH. No fue un nombramiento, fue una elección. Fue una Esa, elección, muy sí. bien. Fue democráticamente Fue democráticamente elegida, elegida. ¿Y cómo es eso de estar tan lejos? Y porque esto en Santiago está esto. Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer entender a la gente, que la SECH es la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile. De Chile. ¿Ya? Entonces hay socios en todos lados y se divide en filiales. Yo pertenezco a la filial Tarapacá, que se llama filial Iquique, debería llamarse filial Tarapacá, y es porque había una filial Arica, cuando Ya. Arica y Iquique eran Tarapacá. ¿Ya? Entonces por eso quedó como filial Iquique. Y fui presidenta de la filial un periodo, también democráticamente electa, hay que decirlo, Por supuesto. porque hay gente que se toma poderes, pero y me tocó pandemia, entonces fui más tiempo del necesario. O sea, yo tenía que ser 2 años y estuve casi 4, entonces un día me dijeron, oye, ¿y no te gustaría pertenecer a la lista y demostrar que de provincia también se puede? Y estábamos en eso, un grupo de escritores diciendo, oye, tenemos que descentralizar, porque si no yo me salgo de la SECH. No puede ser posible que la central no sepa lo que nos pasa a las provincias. Y yo dije, ya, pues, juguemos. Y me puse a llamar a todos los amigos que tengo, oye, voy a ser candidata, ¿en serio? Así, y ahí tuve todos los votos, y son 11 directores, yo fui la número 11. O sea, caí, pero con lo justo. Pero la gracia es que era la única candidata de provincia, viviendo en provincia, y quedé. Y como ya en pandemia las reuniones se habían hecho online, nada decía que tuviéramos que volver a lo presencial. Entonces todas las reuniones se hacen online. Al siguiente periodo yo quise renunciar y me dijeron, oye, quédate un poco más, porque mi intención, y yo lo digo siempre abiertamente, la gente que votó por mí lo sabe, siempre fue cambiar los estatutos. La SECH tiene más de 90 años, no nos podemos comportar como una agrupación de 90 años, aunque hay viejos de 90 que son súper lolein, pero no nos podíamos comportar, había que modificar los estatutos, y empezamos ese trabajo en mi primer periodo, pero pasó para el siguiente. Entonces, no te salgas hasta que estés listo. Y seguí. Y yo dije, ya me voy a presentar a ver si quedo. Y se presentaron muchos más candidatos de provincia. Pero esta vez sin hacer mayor campaña. De hecho, les avisé a los chiquillos, ya sí me voy a presentar de nuevo, y eso fue todo. Fui la 6ª mayoría. O sea, eso implica que hice un buen trabajo en mi primer periodo, porque de otro modo hay gente que votó por mí que personalmente no me conoce, ya no son amigos, gente que vio cómo yo trabajaba. Y eso animó a otros de provincia, y ya somos 3 directores de provincia. Y lo bonito de estos 2 periodos es que la SECH ha tenido un cambio importante, porque siempre los directorios fueron masculinos. De hecho, ahora tenemos una presidenta, y hemos tenido 3, y una fue medio periodo porque se lo compartieron, ¿ya? Y tenemos una presidenta, y eso no se había dado, y ganó primera mayoría una mujer, eso no había pasado. La vez que ganó fue por empate y la otra fue por reemplazo. Y el primer periodo fue paritario.
Eso fue hermoso, no había pasado. Y en la mayoría somos mujeres, o sea, significa que las mujeres estamos viendo que hay una necesidad de tenemos que trabajar encima, porque si no nos vuelven a pisar. El arte es súper oscuro en ese sentido. Sigue siendo patriarcal. La literatura sigue siendo patriarcal. Y es por eso que también pertenezco a Ouch. Tengo doble militancia, no debería, pero tengo doble militancia, pertenezco, y varias mujeres de la SECH pertenecen a Ouch. Ouch es autora chilena y son puras mujeres feministas que trabajan en pro de la literatura femenina. Y creo que por eso también estoy como muy enfocada a leer mujeres. Quería entrar un poquito en esto que me decías tú también de que, y que conversamos afuera, que tenía que ver con que trabajas con adultos, con mujeres, en eventos literarios, en talleres. Sí, los últimos talleres fueron con adultos mayores y creo que aprendí más yo que ellos, en realidad. Porque el empuje que tiene el adulto mayor, las ganas que tienen de vivir y hacer o de recuperar lo que no hicieron, impresionante. O sea, dar taller a mí me daba vergüenza a veces porque, no sé, la mitad de me carga decirle alumnos, pero de los participantes. Estudiantes. Es que como no soy profe, a mí me da un poquito de vergüenza que me digan profe y todo, porque yo respeto mucho la labor docente, yo soy muy respetuosa en eso. Entonces, de los asistentes, la mitad eran profesores normalistas. Gente dice como, yo, ¿qué hago? ¿Qué les voy a enseñar? Bueno, sí tenía cosas que enseñarles, pero terminé aprendiendo mucho de ellos. Me encantan los talleres con adulto mayor. Y también he dado talleres en la cárcel, pero fue más de fomento lector que de creación literaria, porque de verdad a mí lo que me raya es el fomento lector. Eso es como así como, sí, alucino. O sea, yo, por mí que todo el mundo anduviera con libros en la mano, en la cartera, en el celular, en las tablets. En todos lados. Un chip del sí, por mí que todo el mundo anduviera leyendo, porque la gente de verdad no tiene idea de lo positivo que es leer, de lo bueno que es para el cerebro leer. Ahora en el mes del libro me llevaron a un colegio y yo le explicaba a los niños que el cerebro se arrugaba cuando uno aprende. Yo decía, la única parte del cuerpo que es hermosa y langueteable cuando se arruga es el cerebro. Arrúguenlo, pero arrúguenlo mucho. Y la mejor forma de arrugarlo es leer como rata de biblioteca, lee. O sea, porque la sinapsis, le explicaba a los cabros así. Esas cuestiones que tenemos en la cabeza, no los piojos. ¿Cómo se llaman? Las neuronas y se juntan las patitas y como leer, y la música. Lean con música, entonces hacen más sinapsis, porque más encima están entretenidas con la historia y están haciendo rondas. Y los cabros así como, porque nadie les ha explicado los beneficios de la lectura. Y eso es lo que a mí me gusta. Cuando yo lo aprendí y ahí ya me enamoré del fomento lector, fue cuando me tocó ir a la cárcel. Y como era una entidad la que me llevaba, también nos capacitaron. Y dentro de esa capacitación nos explicaban de lo positivo que era la lectura en las personas privadas de libertad. Y me decían cómo los reos que leen, los internos, ¿cómo se dice reo? Los internos que leen, los eufemismos, ¿no? Sí. Ya, los presos que leen, las presas que leen, tienen muchas menos, ahora no me acuerdo el porcentaje, no voy a decir un número al voleo, pero era un número alto, la posibilidad de salir a la calle y volver a delinquir bajaba en un 50-60%. Eso es importante. Obvio. Y cuando estaba dentro me di cuenta que esto que me capacitaron, yo decía, oye, esta gente no tuvo acceso. Lo que hay preso adentro es gente pobre, de barrio, que lamentablemente cayó en la delincuencia, en la droga, no tuvo acceso. Y suena re feo, pero en Chile se encarcela la pobreza porque hay gente que tiene plata y no va presa, porque tiene para pagarle al abogado. O sabe cómo defenderse. Ellos no. Y si tomas malas decisiones es porque no entrenaste tu cerebro en la empatía, no entrenaste tu cerebro a tomar decisiones, y los libros lo hacen. Entrenar en la empatía, porque cuando uno está, es algo que les digo, no les dan ganas a veces de pegarle a un personaje, porque así entienden. No se rían solos cuando... Eso es empatía. Si no has leído y no has tenido un mundo que te ayude a ser empático, ¿cómo aprendes la empatía? Cuando yo soy empático no te quiero dañar, no te quiero robar, no te quiero pegar, no te quiero asaltar. Claro, obviamente no es una fórmula mágica, hay gente que lee que es tremendo delincuente y le han robado a medio país, pero ya es otra historia. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con otra cosa. Sí. Pero la lectura genera eso en el cerebro, arrugas. Y qué lindas son las arrugas, todas, las de adentro y las de afuera. Qué lindas son las arrugas. Y por eso es como, qué rayo con el fomento lector. Más que con el escribir, porque a mí escribir es un acto personal. Es algo personal que lo comparto. Porque también, si yo no hubiera publicado estos libros, a mí nadie me invitaría a los colegios a hablar de fomento lector.
Entonces, ¿por qué y para qué? Esta es una excusa. Tengo libro nuevo, se los muestro. Pero por Y de ahí, de lo que menos hablamos, es de mis libros. Me pasa súper seguido, entonces como, sorry. Y la última vez que fui, el último colegio que fui, vi que varios leyeron sus poemas. Yo dije, no, yo no leo poesía en los colegios. Si hay un recital poético, voy y leo poesía, porque la gente va a escuchar poesía. Escuchar poesía es aburrido. Y lo digo sin asco, o sea, los chicos no quieren escuchar poesía. Si yo les leo mis poemas y no les gustan, van a creer que toda la poesía es así de mala. Si les gusta, van a creer que la poesía es toda así de buena. Pero el 50 y 50 es muy riesgoso. No me puedo arriesgar con los jóvenes a leerles algo que no les guste. O sea, me podría arriesgar porque sí les guste. Pero la posibilidad de que no les guste y nunca más lean poesía es un riesgo que no quiero correr. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la poesía también es un género difícil de entender. No creo que sea difícil de entender. El problema es que no leen poesía. O sea, claro, no leen, pero cuando se enfrentan a un texto poético, a ellos les cuesta mucho entender el lenguaje, esto de lo metafórico. Porque no leen otras cosas. Exacto, porque no leen otras cosas, porque hay cosas más simples, más digeribles. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Y de mis 2 hijos, solo a uno lo hicieron leer 20 poemas de amor y una canción desesperada, como que no hubiera más poesía en Chile. Y es lo único en poesía que lo hicieron leer en la escuela a los 2. Mi hijo tiene 29 años y mi hija hoy cumple 25 años. A los 2. Mis sobrinas jamás, tiene una tía que escribe poesía, jamás han leído poesía. ¿Por qué? Porque tampoco se la presenta en la escuela. ¿Por qué? Porque es más trabajo para los profes. Y la mayoría de la gente, seamos francos, Chile se ufana a ser país de poeta, pero yo creo que el 90% de la gente no lee poesía. ¿Sabes qué? Yo considero que, por ejemplo, en Iquique y lo que hemos investigado ahora, hay mucho poeta. Son montones. Hay un montón de poetas. Y cada cual más bueno. Sí. Sí, tenemos poetas buenísimos. Que yo también desconocía. Entonces eso es lo que hace Lectura en Diálogo, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, ahora a través de esta, a nosotros también como profes nos ha permitido descubrir que tenemos alumnos que escriben. Ajá. Y que han estado mucho tiempo escondidos, como vergonzosos. Que los adolescentes son poetas en potencia. Claro. Entonces, pregúntale a los escritores, ¿y cuándo empecé? La típica pregunta, sí, la mayoría en la adolescencia. Y también tiene que ver con algo biológico. Se están encontrando. Exacto, y como no saben expresar, papel. Exacto, porque cuando yo creo que tú y yo andamos más cerca de la edad. Escribíamos el diario de vida, ¿no? Era como, ¿no? Pero tus compañeritas, pero era como muy común en las mujeres escribir el diario. Con el candadito y la llavecita. No, yo le hacía dibujita, yo hacía collage, pero la cosa es que el diario de vida era como eso, cómo yo me desahogo. De hecho, cuando yo enseño por lo menos los poemas, lo que yo digo para que ellos lo vean como con su vida tiene que ver con eso, es la expresión de mis emociones, la expresión de lo que estoy sintiendo. Háganlo. Es mi paisaje interno. Sí. Es que hay que hablarles poéticamente. Exacto. El problema es que el uso de las palabras va en desuso. Estamos usando menos palabras para comunicarnos. Si no vamos a aprender más palabras, sino esto es un círculo vicioso. Estamos usando pocas palabras. Yo hablo bien torpe. Yo no sé cómo explicarlo, porque hablo para que me entiendan. Yo tengo un lenguaje, y suena súper excluyente, pero tengo un lenguaje para cada grupo. Yo soy hija de pescador. Yo trabajé por años en el mar. Yo soy capitán de barco también. Entonces trabajé en el mar. Yo no puedo hablar como estoy hablando con ustedes, usando palabras, hablando de literatura, con ellos, porque ellos no leen. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo les hablo así, que soy sobrada, y me empiezan a excluir. Y ya ser mujer en un mundo de hombres ya era bastante complejo. Entonces hablo más simple, con palabras que ellos usan, con groserías, porque soy lo grosera. Lo grosera. Estás en un nivel, en una escala más alta. Pati Jofré, a mí. Una más. Una más. Sí. Y nos entendíamos bien, y hice súper buenas migas con ellos. Y ellos sabían que es que ella es escritora. Cuando decía alguna cosa, es que vos soy escritor. Estaba a la talla. Pero por ejemplo, converso con ustedes, o si hablo con otros poetas, en general cuando hablo con otros poetas tiendo a callar. Porque me gusta escuchar. Porque que tengo unos amigos tan cabezones que da vergüenza abrir la boca a veces. Pero depende de dónde esté.
Por ejemplo, estuve en Bolivia. Con los bolivianos no voy a hablar como hablan los chilenos. Una, porque no hablo así. No te van a entender tampoco. Sí entienden. Pero, no, me refiero a que nuestro lenguaje es como muy rápido. No, ¿sabes? Sí, porque hablamos rápido, pero ellos también hablan rápido. Pero obviamente cuido más mis palabras y hablamos un poco más lento. Y no porque fueran tontos, sino porque de eso se trata el comunicarse, darme cuenta si me estás entendiendo o no. Entonces, los que son profesores, o cuando yo me paro delante de los alumnos, trato de usar un vocabulario mejor. Cercano. Y decirle, y usted sabe, y digo las palabrotas. Por ejemplo, me pasó en un colegio, igual eran chiquititos, y dije, ¿ustedes saben qué es lo que es la empatía? Ya, esto es la empatía. ¿Ustedes saben qué es la sinapsis? Cuando hablaba de la sinapsis. Ya se fueron aprendiendo como 4 o 5 palabras nuevas. Yo lo hacía con mis hijos, entonces les enseñaba las palabras, les decía lo que significaba y la tenían que usar en la semana en un par de oraciones. Y a veces me salían con unos... Oh, tienen talento. Es ir enseñando palabras para podernos entender. Sinónimos, o sea, como... Se reían, así como... Es que creían... Y eran más grandes los niños, que creían que yo era meretriz. ¿Saben qué es meretriz? No. Casquivana. Y le empecé a decir un montón de palabras. ¿Saben la cantidad de palabras que hay para tratar de algo a una persona? Le decía, los sinónimos, le decía, la sinonimia es lo más hermoso del mundo. Puedes decir un montón de cosas, incluso insultantes, con palabras preciosas. Exacto, que nadie entiende lo que estás diciendo. Es que no las entienden porque cayeron en desuso y las podemos volver a usar. A mí me encanta usar estulto. Esa es mi palabra top de este año, estulto. Tú y tu estultez. Ya, ahí quedan todos. Claro, todo. Para los que están escuchando el podcast, estulto es tonto. Oye, yo, no me quiero quedar con esa palabra tuya porque ya nos estamos despidiendo porque con Carolina hemos hablado de todo un poco. Y además que la ganas de Carolina de compartir su historia, su voz poética, su amor por el territorio de la literatura y de lo que ella ha escrito, oye, nos hace sentir muy emocionadas a nosotros. Quiero saber, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden leerte? ¿Dónde pueden ubicarte? Tus redes sociales. Ya, para leerme hay un par de libros míos en la biblioteca de la UNAP y creo que en algunas bibliotecas públicas deberían estar, por lo menos los que son FNDR, que sería Acto de Amar y Chachi de Navidiña, que es el único libro infantil que tengo. Y Desiertos y Fuego Declarado se pueden encontrar en Amazon. Yo de Fuego Declarado solo tengo en Amazon y de Desierto, por la fortuna de los dioses, no me quedan ejemplares. Así que solo por Amazon. Y Femenina Sensualidad, bueno, ese fue un libro, una locura, así que es difícil de encontrar. De pronto lo encuentran, porque yo he encontrado alguno ahí usado, pero para escucharme, mi trabajo generalmente no lo muestro. Suelo mostrar a los demás porque de eso va el fomento lector. Descubran conmigo. Me van a siempre escuchar en mis redes sociales, que es Caro Gombel en Instagram, y en TikTok es Caro Catrala, donde siempre estoy leyendo. De repente agarro un libro y de la nada prendo el celular y me pongo a leer, 0 edición. Yo es pura lectura nomás, yo me tiro a leer como ¿quién viene? Y es como, este día me rayó este poema, leo. De hecho, el año pasado leí 50 poemas y traté de ser lo más equitativa posible entre hombres y mujeres, pero igual ganaron las mujeres. Leyendo poesía de gente muy conocida como desconocida. Entonces, insisto, lo mío es más fomento lector que autopromoción. Pero aquí estamos haciendo ambas. Pero igual estamos haciendo ambas cosas. Sí. Mira, bueno, con esta vorágine de todo lo que tú nos has dicho, realmente yo creo que... Yo les advertí que hablaba mucho. Una entrevista, quedamos como corta con la entrevista. Sí, con la yo Carolina. creo que sí. Parte 2. Sí, parte 2. Bueno, y así de esta manera, como escuchando a Carolina, yo creo que es un gran incentivo para las personas que se quieran expresar, que no quieran hacer llegar su producción de lo que sienten, tal como dijo, a través de un diario de vida, lo que sea, todo sirve. Así es que lo esperamos y nos cuenten, por favor, en qué están con respecto a expresarse literariamente, poéticamente, en el género que ustedes quieran. También les decimos cuáles son nuestras redes, iquiqueñaspodcast.cl. También si quieren comunicarse o encontrarnos en Instagram, iquiqueñaspodcast@gmail.com. Yo soy Carolina. Y yo soy Marina. Y esto es Lectura en Diálogo, tu podcast literario. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, Carolina. Chao, gracias por invitarme. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.